Esta semana en Vaticano concluye el Sínodo de la Familia después de 2 semanas de debates a puerta cerrada. Hablamos con participantes de varios continentes, entre los que destacan 2 matrimonios que dieron su testimonio en el Sínodo. Y Papa Francisco celebra una misa de acción de gracias por la canonización de 2 santos canadienses y conocemos un poco más sobre uno de los mayores opositores de Hitler, el Papa Pío XII. Un cardenal de Chile toma posesión de su iglesia titular en Roma y descubrimos un tesoro de Santa Teresa de Lisieux, escondido en la Ciudad Eterna. Todo esto a continuación en Vaticano. Hoy termina el Sínodo Extraordinario de la Familia, un encuentro de unos 250 obispos y expertos de todo el mundo. Las reuniones se dieron en privado en presencia del pontífice durante 2 semanas en el Vaticano. El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos afirma que este sínodo ha sido de gran ayuda para la Iglesia. Para mí el Sínodo de la Familia y el Sínodo del año que viene son una gran oportunidad para restaurar la confianza. Hoy día, cuando se habla de restaurar la confianza, uno puede pensar, bueno, pero ¿dónde hay una falta de confianza? Los debates del Sínodo generaron la necesidad de cambiar el lenguaje de la Iglesia cuando se refiere, por ejemplo, a los homosexuales. Creo que lo que tenemos que subrayar es la belleza del don de la sexualidad, el significado de la sexualidad, el significado de las amistades y, en último lugar, el significado de la amistad especial, la unión entre un hombre y una mujer. Una unión indisoluble en una sola carne abierta a la vida, la unión de la que el mismo Jesús habló. La gente aprecia el amor que conlleva el sacrificio. Necesitamos renovar este don y decirnos a nosotros mismos que ese tipo de amor es posible y es necesario que cultivemos amistades profundas y duraderas y que tengamos relaciones puras, como Jesús nos pide, como el don primario del amor matrimonial. Pero los desafíos para la familia son muy diferentes en América Latina, como es el caso de Colombia y Venezuela. Estamos luchando mucho por acabar el narcotráfico. El narcotráfico es un golpe tremendo a la vida, especialmente a la vida de la juventud. Y lo triste es que nosotros ponemos los muertos, los demás disfrutan el narcotráfico. La situación de Venezuela es grave por 3 razones. En primer lugar, la situación económica está muy decaída y hay un peligro de un colapso del mismo gobierno. En segundo lugar, la salud anda muy mal, de tal manera que faltan muchas medicinas y la gran urgencia es combatir especialmente una epidemia que en este momento nos ha atacado, llamado la chikungunya, que es un dengue, una especie de dengue muy fuerte y ha llegado a un número muy grande de personas infectadas. Y en tercer lugar, el tema de la inseguridad sigue siendo permanente en Venezuela. Todos estos temas y muchos más se debatieron durante el sínodo en preparación para otro sínodo que tendrá lugar el año que viene. Tras el segundo sínodo se presentará el texto al Papa. Se esperan cambios en el cuidado pastoral de la Iglesia para las familias de hoy día. El Sínodo Extraordinario de la Familia ha contado con numerosos participantes provenientes de África y Asia. Dado que los temas familiares son distintos según el continente, es importante tener una perspectiva completa de la situación mundial. Más de 40 participantes eran africanos. Solo queremos una familia normal, en línea con el concepto bíblico de familia, hombre y mujer juntos en una unión indisoluble y abierta a la vida. Eso es lo que queremos ver en una familia, que se siembren valores y que se hable sobre cuestiones morales y espirituales. De esta manera, los niños crecerán como Jesús, con amor a Dios, en fortaleza y sabiduría. Y de Asia, el líder de la Conferencia Episcopal de Corea del Sur explica los desafíos a los que se enfrentan los católicos en su país. En mi país, desafortunadamente, el porcentaje de la gente divorciada y de los divorcios está aumentando rápidamente.
Es un gran desafío para nosotros ayudar a las parejas casadas a mantener y defender la felicidad en su vida de familia. Y hablamos con un cardenal de la India perteneciente al Consejo de los Nueve, el grupo de consejeros del Papa. Explica el tipo de pastoral que las familias necesitan en su país. Un tema importante en la India es el problema de las separaciones que están aumentando rápidamente. Por ello hay que tratar de evitar y frenar este fenómeno. En la India la familia ha sido siempre sagrada e importante. Los lazos familiares siempre han sido muy fuertes. El problema es que actualmente la familia está siendo atacada por influencias del exterior, en las películas, etc. Estos y muchos más son los temas sobre los que la Iglesia seguirá hablando este año hasta el próximo sínodo. Una docena de matrimonios católicos también tomaron parte en el Sínodo Extraordinario de la Familia durante las 2 semanas. Una de las parejas del estado estadounidense de Wisconsin dice que sus mejores maestros fueron sus propias familias. Lo más importante es el ejemplo que uno da en la familia, como marido y mujer, papá y mamá, abuela y abuelo, y hasta como bisabuelo y bisabuela. Esa experiencia nos enseña la justicia social, el no golpear a tu hermana, el estar más atento cuando hay una nueva vida en casa, ese beso bajo la luz de la cocina. Esas son las cosas que realmente destacan. Y luego la práctica diaria de la fe en sí misma, el ir a la iglesia el domingo y luego desplazarse a casa de los abuelos para almorzar en familia. Esas son las cosas que hoy vemos que necesitan ser renovadas. Ese espíritu de familia. Me gustaría añadir que la otra cosa importante, sobre todo en mi familia, era la cena. Cenábamos juntos todos los días. Todos tenían la oportunidad de hablar, de afrontar los problemas en la mesa y de hablarlos. A veces, mamá y papá tenían sus conversaciones y nosotros nos reíamos mucho cuando éramos niños porque no podíamos entender el por qué le daban tanta importancia a algunas cosas. Pero los conflictos nunca se evitaban en nuestra casa. Hablábamos de todo, de lo que pasaba en la familia durante la cena. Era maravilloso. Alice cree que hay algunas cosas que pueden ayudar en la preparación del matrimonio. No es complicado, realmente no tiene que ser complicado. Es así de sencillo. El amar es sencillo, solo tenemos que perseverar y seguir adelante. Este matrimonio, con 3 hijos, también participó en el sínodo. Ellos son de Chile y pertenecen al movimiento católico llamado Schoenstatt. En la casa tenemos un secreto, que no es secreto, entre las familias de Schoenstatt, y es el hecho de invitar a María a que ella sea la reina en nuestro hogar. Y esa presencia de María en nuestra casa, que se cultiva de muchas formas, lo que nosotros llamamos el santuario hogar, o sea, es decir, una pequeña iglesia doméstica. La verdad es que va transformando, nos va regalando por atmósfera. Y ella es el punto de referencia de mucho de lo que tratamos de ser y de conquistar, porque la verdad es que errores y caídas permanentemente. No han participado tantos matrimonios antes en un sínodo, cosa que ha sido una aportación de grandísimo valor al sínodo de la familia. El Papa Francisco presidió una misa de acción de gracias por la canonización de 2 santos canadienses el domingo 12 de octubre. Los santos François de Laval y María de la Encarnación fueron misioneros en el territorio de la Nueva Francia en Canadá en el siglo XVII. En su homilía, el pontífice subrayó que un verdadero misionero sale de sí mismo para llevar el mensaje de amor de Dios a todos, sin hacer diferencias. I missionari hanno rivolto lo sguardo a Cristo crocifisso. Los misioneros dirigieron la mirada a Cristo crucificado, acogieron su gracia y no se quedaron para sí mismos. Como San Pablo, se convirtieron en todo para todos.
Han sabido vivir la pobreza y en la abundancia, en la saciedad y el hambre. Pudieron hacer todo en aquel que les daba fuerzas. In colui che dava loro la forza. El Santo Padre pidió a los peregrinos canadienses que estaban en la basílica que imitasen la fe y la vida de los santos. Memoria di quelli che ci hanno preceduto. Nos debemos acordar de aquellos que nos han precedido, de aquellos que han fundado nuestra iglesia, la Iglesia Fecunda de Quebec, fecunda en tantos misioneros que han ido por todos lados. El mundo ha tenido muchos misioneros canadienses, como François de Laval y Marie de la Encarnación. Ahora el consejo, que esta memoria no nos lleve a abandonar la franqueza. No abandonen el coraje. Tal vez, no tal vez, es verdad, el diablo es envidioso y no tolera que una tierra sea así de fecunda en cantidad de misioneros. Que una terra sia così feconda in missionari. Después de la misa rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico. Allí llamó a los cristianos a abandonar su comodidad y a ir hacia las periferias. La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie. Por eso, el banquete de los dones del Señor es universal. Es universal para todos. Se les da a todos la posibilidad de responder a su invitación, a su llamada. Nadie tiene el derecho de sentirse privilegiado o de reivindicar la exclusividad. Una exclusiva. En su audiencia semanal general, el 15 de octubre, y dirigiéndose a miles de peregrinos desde la Plaza de San Pedro, el Papa dijo que la esperanza cristiana es la luz del mundo. En esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes. La esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia. Y la otra imagen, la nueva Jerusalén, que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La esperanza cristiana engloba a toda la persona, pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo, sino que es la plena realización del misterio del amor divino, en el que hemos renacido y en el que ya vivimos. Nosotros deseamos, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por ello la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. En la Universidad Guglielmo Marconi de Roma se ha abierto un nuevo capítulo sobre la figura de Pío XII. Se dice que posiblemente será beatificado. Pío XII fue claro ejemplo de la resistencia contra Hitler desde el principio. Pero su imagen fue dañada por una leyenda negra, creada por enemigos de la Iglesia.
KGB quería difamar a Pío XII y también las políticas anticomunistas del Vaticano después del Concilio Vaticano II. Toda la situación se originó cuando Montini, el más cercano colaborador de Pío XII, se convirtió en el nuevo Papa, y Moscú quería prevenir que las políticas con el Este, bajo Juan XXIII y el secretario de Estado, el cardenal Casaroli, se detuvieran y que volvieran a tomar nuevamente un curso estricto anticomunista. Tenemos que evaluar el pontificado otra vez, sin la leyenda negra, dado que el vicario de Hot Hood no es una fuente histórica, es una ficción, un drama. Las fuentes históricas nos dan una imagen completamente diferente. Pío XII fue un decidido y radical enemigo de Hitler desde el principio. Tenemos documentos suyos de su época como nuncio en Múnich, donde observaba el avance de Hitler de 1923 a 1924 y envió varios informes a Roma hablando del carácter anticatólico del movimiento Hitler y describió el socialismo nacional como la peor herejía de esa época. De hecho, tenemos archivos del cónsul americano en Colonia, que había hablado con Pío XII sobre Hitler durante mucho tiempo, y que le escribió al Departamento de Estado en Washington sobre su sorpresa de lo poco comprometedor que era Pío XII en su posición en contra de Hitler. Pío XII lo llamó un mal profundo y una persona malvada durante muchas veces. Es decir, Pío XII era un hombre claramente anti-Hitler y anti-nazi. Und darum war schon der richtige Mann, der eine ganz klare Anti-Hitler, Anti-Nazi-Linie. Entre los participantes estaba esta mujer judía que habló en defensa de Pío XII. El gobierno de la Iglesia no mantuvo su tradición antijudía, que decía que la emancipación de los judíos no era lo mejor. Al final de la guerra, esa mentalidad realmente desapareció totalmente, dado que se les dio a los judíos otra vez todos sus derechos. Es decir, él estaba completamente en contra del antisemitismo racial de los nazis, desde el principio hasta el final, cuando ayudó a gran cantidad de judíos. Como historiadora judía, creo que los documentos de la historiografía están a nuestra disposición y muestran la historia de la ayuda eficaz de la Iglesia en Roma. Eso no quita que la Iglesia tuvo y aún tiene una posición crítica ante los judíos, que no tiene nada que ver con cosas como el exterminio que llevaron a cabo los nazis. Y esa es la realidad. La Iglesia ha salvado a los judíos en Italia y también en otros países. Fue un acto profético y sin él no podríamos contar lo que ha sucedido. Tal vez pudieron haber salvado a más judíos, tal vez a menos, pero eso no le interesa a un historiador, sino qué sucedió realmente. Y eso es lo que sucedió, sin invenciones. La domanda dello storico è un'altra, è cosa è successo effettivamente e questa va sgombrata da ogni mito. El arzobispo de Santiago de Chile tomó posesión de su iglesia titular en Roma el pasado 11 de octubre. El cardenal Ezzati, de 72 años, celebró la misa en la iglesia del Santísimo Redentor, situada en la parte noroeste de la ciudad. Cientos de peregrinos dieron una cálida bienvenida al cardenal durante la celebración. Acogida muy festiva, muy cariñosa, muy cercana, de un pueblo que tiene mucha fe, que no está exento de los problemas de la vida contemporánea, de la vida moderna también aquí en Roma y en Italia, pero que conserva y alimenta y hace crecer una dimensión muy fundamental de la vida del hombre y de la mujer, que es la fe en Dios. El mensaje central que quiso compartir durante la toma de posesión fue uno sencillo. En primer lugar, un mensaje de mucha esperanza y, como dije en la homilía, la certeza de que el Señor a todos nos llama, sobre todo desde las periferias, a participar del banquete del reino de Dios. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje liberador, nunca un mensaje opresor. Es siempre un mensaje que libera, que nos reviste de la vestidura bella para participar de la vida de la comunidad. Y creo que la experiencia de esta tarde aquí en la comunidad que el Papa me ha asignado es una experiencia de un gozo muy profundo, porque también me reencuentro con mis raíces pastorales, como dije en la homilía, y con la gente que es el tesoro más grande. El tesoro de la Iglesia no son las obras de arte de las grandes basílicas,
en la gente sencilla, la gente de fe. Hemos escuchado a la gente de fe que se ha expresado con la oración, con el canto, con el cariño. Y eso es la belleza, la hermosura de la vida de la Iglesia. Después de la misa, el cardenal saludó a una pareja chilena que había tomado parte del sínodo de la familia. Esta primera parte del sínodo se está manifestando como una gran gracia de Dios, como una posibilidad de escuchar la voz de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy, en la familia de hoy. Y hay un gran llamado a la misericordia, a la acogida, un poco lo que fue la reflexión también del Evangelio de hoy día, porque Dios a todos nos quiere revestir con la vestidura nupcial de fiesta, aunque seamos pobres y seamos indigentes, aunque nuestra familia atraviesen por momentos difíciles, Dios siempre quiere regalarle a la familia el don de ser testigos y ser portadores también, signo del mismo amor que Él nos tiene. Así que es un sínodo que nos llena a todos de mucha esperanza. En la iglesia de Teresa del Niño Jesús, la única iglesia en Roma dedicada a la Santa Francesa, hay varios tesoros escondidos. Este hermoso fresco de Cristo resucitado y una piedra que conmemora la visita del Papa Juan Pablo II. Pero lo más precioso de todo es un velo negro, bordado a mano por la madre de la santa y donado por su hermana Pauline a la iglesia. Es el mismo velo que la santa usó cuando vino a Roma y rogó al Papa por permiso para entrar en el convento a la edad de tan solo 14 años. Un carmelita francés de la misma orden de Santa Teresa estuvo en el comité del Vaticano que aprobó que ella era digna de ser proclamada doctora de la Iglesia. Finalmente se le dio el título de doctora en 1997. Negli anni 30 c'era un gesuita di Parigi. Ya en los años 30 había un jesuita en París que estaba convencido del genio de Teresa y quería que fuera doctora de la Iglesia. El Papa Pío XI, que beatificó y canonizó a Teresina y que era muy devoto de la santa, se molestó porque pensó que una mujer no podía ser doctora de la Iglesia y bloqueó el proceso. Luego el Papa Pablo VI, que será beatificado el 19 de octubre, declaró por primera vez a las dos mujeres como doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, en el año 1970, y así derribó ese obstáculo. Aveva cancellato questo ostacolo, una donna può essere dottore della Chiesa. En febrero de 1997, el Papa Juan Pablo II le pidió a los carmelitas que escribieran una positio, un documento probando que Santa Teresa merecía el título de doctora. El libro de 1000 páginas fue escrito por el mismo padre François-Marie, junto con historiadores y biblistas, en tan solo mes y medio. El carmelita escribió el capítulo teológico. Questo grosso volume mostra da una parte Este gran volumen muestra, por un lado, los valores de la doctrina contenida en los escritos, porque Teresa murió joven, pero escribió mucho. Escribió más de 1000 páginas. Así mostró la calidad, la originalidad y el genio de la doctrina contenida en sus escritos, y mostró a la vez su impacto en la Iglesia. Esa es la recepción eclesial. Ser un doctor de la Iglesia no significa solo que uno tiene muy buena doctrina, sino que influye profundamente en el pueblo de Dios. Y este libro muestra que es impresionante que Historia de un alma, la parte principal de todos estos escritos se llama Historia de un alma, son los 3 manuscritos que cuentan su vida, además de 2 oraciones y su ofrecimiento al divino amor. Racconti della sua vita, poi 2 preghiere, la preghiera nel giorno della professione e poi la sua offerta all'amore misericordioso. El libro Historia de un alma fue traducido inmediatamente después de su muerte. El carmelita cree que ella aportó algo muy grande a la Iglesia. La más grande contribución de Santa Teresa de Lisieux es la fe sin límites en la misericordia de Jesús. Ella también dice en su vida que una de las más importantes experiencias fue antes de entrar al Carmelo, cuando tenía 14 años. Ella decidió, como relata, estar a los pies de la cruz y reunir la sangre de Jesús y derramarla en las almas, especialmente de los grandes pecadores. Y en ese momento ella oyó de un criminal, un muchacho
Pranzini, sentenciado a muerte. Él no pidió perdón, ni a los hombres ni a Dios, contra la ley francesa. Era claro que se iba a ir al infierno, y Teresa lo llamó mi primer hijo. Entonces Teresa, esta muchacha pura de una buena familia católica, recibió de Jesús como su hijo al peor criminal de su época. Ella lo llama mi primer hijo. Entonces, ella fue la santa de la misericordia, de la esperanza de toda esperanza. El carmelita le dio los ejercicios espirituales al Papa Benedicto XVI en 2011. Le ofreció algunas meditaciones de Santa Teresa. El sacerdote también estuvo involucrado en la causa de beatificación del Papa Juan Pablo II. Las reliquias de Santa Teresa y de sus padres están ahora en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma durante el tiempo del Sínodo de la Familia.